Nosotros hemos dicho que estamos de acuerdo con que la segunda votación se celebre el viernes por la tarde-noche, el viernes por la noche, que nos parece lógico, y que más allá de debates sobre las interpretaciones del reglamento, si es dentro de 48 horas o en 48 horas, nos parece que podríamos haber sorteado toda esta discusión si se hubiera aceptado la posición ampliamente mayoritaria de los grupos representados en la Junta de Portavoces, que dijo que comenzáramos el martes, pero el martes a las 9 de la mañana, que comenzara primero el candidato a la investidura y que después por la tarde le pudieran contestar el resto de grupos. Esa propuesta, como digo, fue ampliamente mayoritaria, la respaldaron todos los grupos, menos el Partido Socialista y Ciudadanos, y el presidente de la mesa decidió considerarla, pero considerarla negativamente, o en otras palabras, no hacerla caso, y mantener una distribución de tiempos que para nosotros no era demasiado lógica, salvo que alguien estuviera pensando pues más en el telediario que en la investidura, o más en poder tener, como decíamos el otro día, una intervención o un monólogo, un debate en diferido que solo fuera contestado al día siguiente por el resto de los grupos. En fin, más allá de este criterio, de esta consideración, finalmente vamos a tener la primera votación la tendremos el miércoles y tenemos la segunda el viernes por la noche. Estamos de acuerdo con ese criterio y así lo hemos manifestado en Junta de Portavoces. Y para el resto quedo a vuestra disposición para las preguntas. La pregunta es qué margen hay de negociación con el PSOE una vez que hemos visto los documentos que plantean a Podemos y a sus confluencias, y si los emplazan a partir de la semana que viene, si para ustedes sigue siendo irrenunciable un gobierno de coalición. Con respecto al documento, tenemos que decir que este documento lo hemos leído con una sensación de déjà vu. Este documento ya lo habíamos visto y tenemos que decir que lo habíamos trabajado y básicamente dice lo mismo. Hemos encontrado un trabajo de corta y pega que no dice nada sobre los elementos que habían generado más distancias. Nosotros dijimos que con la política económica similar a la del Partido Popular no se pueden hacer políticas sociales al servicio de la mayoría, es decir, el nudo del desacuerdo fue la política económica y este documento no modifica una coma. Lo que pasa es que la esconde. Resalta aspectos que ya conocíamos, en los que en algunos podemos estar de acuerdo, y los aspectos en los que no los aparta. Básicamente hemos encontrado un corta y pega que se manda en diferentes versiones, que cambia el envoltorio, pero que deja el mismo contenido y que además nos parece que es un ejercicio, bueno, pues no particularmente honesto o hábil para destrabar la discusión, en la medida en que ya ha salido Ciudadanos diciendo, oigan, el documento que para nosotros prima es el que nosotros firmamos y acordamos. Y, por tanto, creo que nadie puede pretender que enmarañando documentos o superponiendo unos sobre otros, al final los criterios cambian. Nosotros, en lo fundamental, seguimos con la misma disposición. Lamentamos que la decisión de Pedro Sánchez a favor de Rivera y de un documento que, según el propio Albert Rivera y Ciudadanos, está hecho pensando en el Partido Popular y en la abstención del Partido Popular, quizá nos aboque, si el Partido Popular no se abstiene, como ha manifestado, nos aboque a una semana perdida. Lamentamos eso, pero creemos que hay vida más allá de esta semana. No nos gusta que esta semana pueda perderse, pero hay vida más allá de esta semana. Y de cara a la semana siguiente, nosotros seguimos manifestando lo mismo. Hay condiciones para que haya un gobierno de cambio en España, pero ese gobierno tiene que ser un gobierno plural, tiene que ser un gobierno de coalición y tiene que ser un gobierno que haga políticas para transformar la economía, la sociedad y nuestras instituciones al servicio de la gente. Tiene que ser un documento que no haga una tercera reforma laboral, sino que las derogue y blinde el derecho a un empleo estable y digno. Tiene que ser un acuerdo que permita que se suba el salario mínimo y no que se suba un 1%, que es posiblemente menos de lo que sube la inflación. Es decir, en la práctica puede ser congelarlo o incluso bajarlo. Tiene que ser un documento que diga sin ambajes, en el documento también, que deroga la ley Mordaza. Tiene que ser un documento que no dé pasos atrás en el combate de la violencia machista, escondiéndola como si fuera violencia intrafamiliar. Tiene que ser, en fin, un documento que apueste por sacar a Rajoy de la Moncloa y por sacar también a sus políticas. Si es así, nosotros estaremos encantados de retomar las conversaciones y de retomar el acuerdo. Entendemos que alguien ha elegido y que esa elección no suma. Nosotros ofrecíamos una posibilidad de gobierno que sumaba. La que se ha escogido no suma y, por tanto, tememos perder una semana. El portavoz del Partido Socialista acaba de decir que el acuerdo con Ciudadanos insiste en que no tiene fecha de caducidad. ¿Ustedes volverían a
la mesa de negociaciones si siguen con ese documento sobre la mesa? Le pedimos al Partido Socialista claridad. El Partido Socialista tiene derecho a tomar las decisiones que considere convenientes. Lo que ya es más difícil es que tome unas decisiones y sus contrarias, y por tanto que nos remita unos documentos que no sabemos si entran en contradicción o no con lo que dice el documento que firma con Albert Rivera. Digo no sabemos porque ese documento es un documento Jekyll y Mr. Hyde, según quien lo defienda. Parece que dice una cosa y que dice la contraria. Lo que le pedimos es claridad. Siguen estando las puertas abiertas para la posibilidad de un gobierno de cambio, siguen estando las puertas abiertas para un gobierno que blinde los derechos sociales, que defienda los servicios públicos, que proteja los salarios, que proteja el empleo y que modifique las instituciones para hacerlas más transparentes y más democráticas. Lo que creemos es que no hay condiciones para hacer una cosa y la contraria y, por tanto, el documento firmado con Rivera, que está hecho mirando al Partido Popular, depende del Partido Popular en las votaciones de investidura que vamos a ver esta semana. Así que han decidido encomendarse a la suerte de lo que decide hacer el Partido Popular. Si el Partido Popular no se abstiene, estamos ante una investidura fallida, habremos perdido una semana, pero a continuación se abre una etapa nueva, se abre en 2 meses y ahí seguimos diciendo lo que hemos dicho desde el comienzo, que hay mimbres para un gobierno de cambio, pero que hay que decidirse. Y eso no implica decirle a nadie hacia dónde tiene que ir, implica pedir una cierta claridad en hacia dónde quiere ir y en qué compromisos está dispuesto a aceptar para que haya gobierno de cambio. ¿Insisten ustedes en que la semana que viene seguirán negociando como si no dependiese de que el rey volviera a hacer una propuesta? Mi pregunta es, ¿quieres estar tan seguros de que el rey volverá a proponer a Pedro Sánchez a la presencia del gobierno? No lo sabemos, porque además esta es una situación constitucionalmente inédita. No hemos vivido en nuestro sistema político reciente una situación similar y, por tanto, es verdad que no depende de nosotros. Hay una cosa que nos preocupa más, que es que con este documento que han presentado Sánchez y Rivera, el rey podría proponer a diferentes candidatos. Porque este documento creo que es un documento firmable por actores diferentes que en lo fundamental están por darle una capa de barniz al mismo edificio que necesita transformaciones estructurales. Y, por tanto, lo que podría suceder es un embudo por el cual alguien firma este documento pensando que va a ser el documento que le ayude a ser presidente y luego este documento puede ser defendible por diferentes actores. Este documento puede ser defendible por Ciudadanos y yo creo honestamente, viendo las propuestas en materia laboral o viendo las propuestas en materia de derechos civiles o de combate contra la violencia machista, que es un documento defendible por algunos sectores seguramente del Partido Popular. Así que seguramente ese es el problema principal. El problema principal es que es un documento que pueden defender diferentes partidarios de que las cosas sigan igual. Al respecto, nosotros no sabemos lo que encargará el jefe del Estado, pero sí que sabemos que básicamente hay 2 posibilidades de suma para que se conforme gobierno y, por tanto, que cualquier encargo va a tener que tener, digamos, estas 2 referencias en el mapa. O una posibilidad en la que PP o PSOE, uno de los 2 deja gobernar al otro absteniéndose, o una posibilidad en la que conformamos un gobierno de coalición y de cambio político. Insistimos, los plazos, los protocolos y las rondas pueden ser muy variadas. Los resultados básicamente nos abocan a tener que elegir en un sentido o en otro. Creemos que Sánchez ha elegido. Vamos a ver mañana y el miércoles y después el viernes el resultado de esa elección. Nosotros creemos que aboca a una investidura fallida, salvo que el Partido Popular decida abstenerse y si fuera así, nosotros insistimos, sigue habiendo condiciones para que haya un gobierno que desde el mismo día que se ha investido se ponga a trabajar al servicio de la mayoría de los españoles que han tenido que apretarse el cinturón mientras unos pocos ganaban más que nunca. Ese gobierno puede ser posible y está al alcance de la mano, pero lo que toca es decidirse al respecto. Y para nosotros decidirse no es lo mismo que coger un documento, hacer corta y pega, ordenar las partes más hermosas y volverlo a enviar. Podríamos recibir el documento en inglés y nuestra posición seguiría siendo muy similar, porque en lo sustancial es el mismo documento.